Se considera que la filosofía surge en Grecia en el siglo sexto antes de Cristo, con Tales de Mileto, pero como hemos visto anteriormente, podemos decir que lo que surge en Grecia en estas fechas es la filosofía griega propiamente tal, porque filosofía o visión de mundo o el pensar la realidad que es el mundo, que es la existencia, todo esto se ha dado en todo pueblo a partir de la existencia del lenguaje y la condición de ser humanos y pensar y la posibilidad, la capacidad de pensar, ¿no? Entonces vamos a revisar el origen de la filosofía en Grecia o la filosofía griega, que parte con este pensador, con Tales de Mileto, matemático, geómetra, físico y legislador. Fue considerado también uno de los siete sabios de Grecia y su nombre indica su lugar de residencia, Mileto, en la región de Milesia. Esta región, Milesia, es una parte del territorio de Jonia en las costas del Asia Menor, lo que es actualmente Turquía, y que fue también área de influencia de los medos, que era uno de los pueblos que conformó el imperio persa. Aquí podemos ver en el mapa la región de la cual estamos hablando. En el recuadro negro aparece la parte sur de los Balcanes a la izquierda, y en la parte derecha del recuadro negro se ve la costa occidental de la península Anatolia, o Asia Menor también se conoce, y abajo no se distingue bien, pero abajo está una isla, Creta, donde surgió la civilización minoica, que fue la primera civilización dentro del mundo griego. Justamente a propósito de esto vamos a introducir un relato que hace referencia a través de un relato mítico a este surgimiento. El mito al que me refiero es el mito de Europa. Como ustedes saben, Europa es un continente, pero el continente recibe el nombre de una figura mítica. Europa, en la mitología griega, fue una princesa fenicia secuestrada por Zeus en forma de toro, ¿no? Zeus toma forma de toro. Zeus es el dios mayor del panteón olímpico, y en este relato, en este mito, se disfraza o toma forma de toro y secuestra a una princesa fenicia y se la lleva a Creta. Ahora, esto es el mito, ¿no? Este es el relato que constituye el mito. Podemos, no obstante, interpretar este mito en un sentido de que en Creta es donde surge la civilización minoica del 3100 hasta el 1050 a.C. Y no solo surge allí la primera civilización griega, sino que posiblemente uno de los aportes importantes para el surgimiento de la civilización, de esta primera civilización de la cual posteriormente beben todas las otras civilizaciones griegas, uno de los principales aportes para el desarrollo de esta civilización, digo, es es la invención de la escritura por parte de los fenicios, que es un aporte significativo a este posterior desarrollo de la civilización griega, ¿no? La escritura es uno de los pilares del desarrollo civilizatorio. Por lo tanto, podemos ver que si interpretamos este mito, y además hay evidencias arqueológicas de que es así, podemos entender que una de las ramas de la civilización griega eh, tiene raíces hacia la civilización del Medio Oriente, ¿no? Fenicia es lo que sería actualmente la zona del Líbano, ¿no? Arriba, entre Siria y Palestina, ¿no? Entonces, como decíamos, la región de Jonia, en el Asia Menor, podemos ver aquí un mapa que se aproxima a la zona. Eso es Asia Menor. Estas son las costas occidentales del Asia Menor, y en esa zona, en medio de esa zona, en la mitad inferior, justo en esa zona estaba la parte que correspondía a la provincia de Jonia. Eh, Ahí se habían asentado, o sea, recibe este nombre, Jonia, porque es un lugar donde se habían asentado los jonios, que era uno de los pueblos griegos, o uno de los pueblos eh, que conformó la población de Grecia, entendido Grecia como todo un conjunto de territorios tanto continentales como insulares. O sea, Grecia era un país
que se ubicaba no solamente en los territorios continentales, sino también y fundamentalmente en las islas que estaban entre Balcanes y la Asia Menor, ¿no? Todo lo que es el mar Egeo. Ahora, los jonios fue uno de los primeros pueblos que invadieron la península de los Balcanes, y ahora lo vamos a ver. Aquí se puede ver que el ingreso primero de los jonios en el 3000 a.C. Aquí no se, bueno, en el mapa no se ve ninguna flecha de entrada a la península, sino que se ve que son empujados posteriormente, son desplazados hacia la costa del Asia Menor por invasiones posteriores, pues puesto que ellos habían entrado en el 3000 a.C., se habían ubicado en diferentes partes de Balcanes, al sur de Balcanes, eh, es de donde salen después expulsados por estas nuevas invasiones de los aqueos en el 2000 a.C. y posteriormente de los dorios en el 1200 a.C. Los aqueos se ven la ruta que hacen en verde, y los dorios se ve la ruta que hacen en el 1200 a.C. en beige o un color marrón, ¿no? Café. Entonces esta oleada de invasiones posteriores, cuando ya los jonios llevaban tiempo asentados en la península de Balcanes, implica que ellos son empujados, no la totalidad, ¿no? Pero una parte importante de la población es desplazada hacia las islas también y hacia el territorio de la costa occidental del Asia Menor. Digo no totalmente, porque igualmente quedaron grupos en las islas, y también en la zona del sur de la península de los Balcanes. De hecho, se considera que Atenas es un asentamiento donde había predominantemente una población de base jónica. Posteriormente a la llegada de los dorios, en el 1200 a.C., se produjo una época que es conocida como la época oscura. Estas perturbaciones causadas por las invasiones se tradujeron en una gran inestabilidad que en la península de los Balcanes, provocando grandes cambios. Se habían destruido las ciudades fortificadas, se había abandonado el uso de la escritura, y los habitantes de Grecia continental, en lo que estaba explicado en el mapa anterior, emigran a las islas y hacia la Asia Menor, o se funden con los dorios. No del todo, porque dentro de los Balcanes habían lugares donde se habían ubicado permanentemente las poblaciones que habían llegado con los dorios, y esto da origen posteriormente, o sea, en el grueso de lo que es conocido posteriormente como Esparta, ¿no? Esparta tendrá una base fundamentalmente doria, y otras partes de Balcanes tienen todavía una base de población jonia también con elementos aqueos, como por ejemplo Atenas. Y finalmente queda fijado el mapa étnico-lingüístico de los pueblos griegos. Aquí se ven los eolios, que eran pueblos más antiguos. Eso lo pueden ver, revisar si ven un mapa a qué corresponde lo que están nombrando, porque si lo ven como nombre sin referencia no sirve de mucho. Pero bueno, hay tres grupos principales. Aquí están los eolios, que es un pueblo antiguo, los jonios, que se había ubicado en Ática, donde está Atenas, algunas islas y la franja central costera del Asia Menor, y los dorios en el noroeste de Grecia, el Peloponeso, que es donde se desarrolla Esparta. También ellos habían invadido Creta en el 1400, y otra isla que es Rodas y la franja sur del Asia Menor, ¿no? Otro elemento a considerar para poder comprender el contexto donde surge la, la filosofía en Grecia, es que poco antes de este surgimiento de los pensadores jonios en la costa occidental del Asia Menor, un poco antes, durante los últimos 2 siglos, los griegos se habían dedicado a establecer colonias por todo el Mediterráneo, ¿no? Grecia era un territorio tremendamente escarpado, quiere decir montañoso, que tenía pocos lugares, tenía pocas planicies, tenía pocos lugares adecuados para desarrollar la agricultura. Entonces eran pequeñas planicies, pequeñas llanuras donde se establecían ciertos pueblos que quedaban con los otros incomunicados, ¿no? Porque la comunicación por tierra era costosa y dificultosa, y era mucho más fácil comunicarse a través de los mares, ¿no?
De hecho, no se ve en este mapa en este mapa que no se muestra detalle, pero si se acerca un poco más la península de los Balcanes, se vería que hay entre medio pasos del mar, hay muchos pasos del mar entre medio, hay muchas penínsulas y golfos, y entonces era un territorio que aparte de esta dificultad de comunicación por lo escarpado, lo montañoso que es, ofrece la alternativa de que los griegos se comunicaran preeminentemente por el mar. Y este desarrollo de los griegos como marineros plantea la posibilidad que más tarde establezcan diferentes colonias en el Mediterráneo para comerciar sus productos y también obtener el grano que en otras zonas del Mediterráneo se cultivaba con mayor productividad, ¿no? Entonces los griegos tienen dos facetas de desarrollo. Primero, de artesanías y luego la actividad del comercio que les permite intercambiar estas artesanías por productos que se desarrollan con menor asiduidad en las zonas de donde ellos provienen. Y tanto es así que este desarrollo de la colonización griega no es propiamente un imperialismo, pero sí una situación de imperio en el sentido de imperancia, ¿no? Pero su actividad está fundamentalmente destinada al comercio más que a la subyugación de los demás pueblos, como va a ser más tarde Roma, ¿no? En ese sentido comparten un espacio con los fenicios que van a fundar Cartago en lo que hoy día sería Túnez, el norte de África, y cuando los fenicios fundan Cartago, que queda en el centro del Mediterráneo, ellos también dominan la navegación y el comercio. Entonces, estos dos pueblos, los fenicios o los cartagineses, también se le conocen, se disputan diferentes áreas de influencia, pero no chocan demasiado. En cambio, sí los griegos van a chocar posteriormente con el imperio persa, ¿no? Que va a intentar dominar la región y ellos van a intentar rechazar este dominio. Bueno, ahí se puede ver en el mapa las diferentes zonas de influencia de los puntos de comercio y de colonias griegas eh, hasta el Mar Negro, ¿no? Tocando lo que hoy día sería Rusia, incluido parte de Egipto, las islas, todas las de Chipre, Creta, lo que hablábamos, Creta, ahí había surgido la civilización minoica, y lo que es Italia, todavía los romanos en ese tiempo todavía no existían, estaban los etruscos, que era un pueblo que posteriormente dio origen al pueblo romano, y sobre todo lo que es la península itálica estaba llena de colonias griegas, hasta tal punto que los griegos llamaban a esta península la Magna Grecia, ¿no? La Grecia Grande. Entonces, en Asia Menor, en la costa occidental de Asia Menor, la parte central, central, un poco más hacia el sur de la parte central, no solo, o sea, en este territorio de Milesia, Jonia, no solo surge la filosofía griega, sino que particularmente surge una escuela de la filosofía griega, que es la escuela milésica, que sus representantes van a ser tales Anaximandro y Anaxímenes. De esa manera, la milésica va a ser una de varias escuelas que van a ser conocidas con posterioridad como presocráticas. Eh, Otras escuelas presocráticas fueron la pitagórica y la escuela tomista con Demócrito, pero una de las más importantes, además de la escuela milésica, fue la escuela eleática. Eleática se llamaba por la ciudad de Elea, que estaba en la península itálica, como pueden ver en el mapa, eh, y los principales representantes de la escuela eleata fueron Jenofontes, Parménides y Zenón. Quizás el más destacado entre ellos fue Parménides, o también quizás porque se llegó hasta nuestros días un poema que él hizo casi en su integridad, ha llegado hasta nuestros días, pero esto lo vamos a ver más tarde. Ahora, para situarnos en el tiempo, ¿no? En el contexto temporal y también en qué tiempo surge la filosofía en Grecia, hemos de situarnos en Jonia, alrededor del siglo VI a.C.,
es un periodo en el que la civilización mesopotámica se está llegando a su extinción, ¿no? Y en el que a Egipto aún le quedan algunos siglos de existencia, ¿no? Podemos ver la relación en la civilización mesopotámica tiene una duración desde el 5000 a.C. hasta el 500 a.C., ¿no? Entonces, justo cuando está llegando a su final, es el periodo en que surge la escuela milésica. Y la civilización egipcia, que va desde el 3000 al 30 o sea, hasta el 30 a.C., cuando surge la civilización, o sea, perdón, cuando surge la escuela jónica, los primeros pensadores griegos, a Egipto todavía le quedan algunos siglos, como cerca de 5 siglos. En el mapa pueden ver, ¿no?, las diferentes zonas de las que estamos hablando. Ahí se ve el Nilo, fue el río que dio soporte al desarrollo de la civilización egipcia, y por otra parte los dos ríos que dan soporte al desarrollo de la civilización mesopotámica. De hecho, ustedes saben, Mesopotamia significa entre ríos, entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿no? Bueno, ahí está el contexto en el que, digamos, temporal, en que surgen estos pensadores de modo más o menos simultáneo. Ahora es importante considerar que estos primeros pensadores fueron influenciados, estos primeros pensadores griegos habían sido influenciados por la astronomía y aritmética babilónica, tanto como por la geometría egipcia. Eh, de hecho, Tales de Mileto vivió un tiempo en Egipto, ya lo vamos a ver. Ahora, estos primeros pensadores o filósofos griegos fueron denominados naturalistas, en realidad por Aristóteles, pero en realidad el término no es naturalista, sino que se refería a ellos como oi physicoi, como los físicos. Ya vamos a ver cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta en esta denominación, pero es importante destacar que la principal preocupación de estos filósofos era el arjé, o el origen de la physis, la physis considerada como la realidad, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces, la filosofía presocrática se suele considerar que tiene un enfoque eminentemente cosmológico o incluso cosmogónico, ¿no? Cosmológico referido al cosmos, al universo, o cosmogónico referido al origen del cosmos, a diferencia de la filosofía posterior que se desarrolla después de Sócrates, que cambia su enfoque eminentemente antropológico, centrado en el ser humano y sus diferentes aspectos, ¿no? Ahora, hay un problema que es importante mencionar, que es el problema llamado de la recepción. ¿Recepción de qué? Recepción de los textos, ¿no? El problema este está dado porque se carece de textos directos de los autores presocráticos. Solo hay fragmentos que son recogidos e interpretados por autores posteriores, como Aristóteles o Diógenes Laercio. Entonces, eso significa que dependemos del enfoque de estos otros autores para hacer y por lo tanto, para hacer una idea menos caricaturesca del pensamiento presocrático, requerimos de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Ahora lo vamos a ver. La hermenéutica, cuyo término proviene de hermeneutiqué, que significa interpretar, declarar, anunciar, esclarecer, es el arte de explicar, traducir o interpretar textos que podrían tener un origen, tener una naturaleza religiosa, filosófica o artística. Eh, son textos que tienen un tipo de lenguaje que no es literal, por lo tanto requieren ser interpretados, ¿no? Tomarlos de modo textual, del modo literal, no tiene sentido, ¿no? Es el caso ciertos textos religiosos que tienen pasajes que tienen un lenguaje ya hemos visto, ¿no?, que existen dos tipos de lenguaje, el discursivo y el alegórico. Bueno, los textos religiosos muchas veces tienen pasajes que tienen un lenguaje claramente alegórico, ¿no? Los textos filosóficos a veces hacen uso del lenguaje alegórico, y los textos artísticos o las obras artísticas también hacen fundamentalmente uso de un lenguaje que es de tipo simbólico, ¿no? Muchas veces. Un ejemplo en filosofía acerca de este tipo de necesidad, o sea, acerca de la necesidad de interpretar un texto
lo tenemos en la expresión de Aristóteles, que dice en griego zoon anthropos slogon exon, y que ha sido traducido muchas veces, o mucho tiempo fue traducido como que el ser humano era un animal racional. Luego se vio posteriormente que el logos no quiere decir razón o no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos actualmente como razón, y que es mucho más pertinente o mucho más adecuado traducirlo como el lenguaje. Por lo tanto, la expresión de Aristóteles es distinta si la interpretamos como que el ser humano es un animal racional, a si la interpretamos como que el ser humano es un animal con lenguaje. Son dos significados totalmente distintos. Ahora, hay una figura allí, esa es la figura de Hermes. El, el nombre del dios mensajero, que es Hermes, da nombre a esta actividad, a la hermenéutica, el arte de explicar, traducir o interpretar, ¿no? Entonces, explicado ya lo que hemos dicho, podemos entrar en materia, ¿no? Tales de Mileto, por ejemplo, dijo, el origen de todas las cosas está en el agua, o es lo que se le atribuye, ¿no? Porque recordemos que no hay textos directos de los autores, sino que son alusiones de otros autores que dicen que tal autor dijo tal cosa, ¿no? Anaximandro dice que el origen de las cosas está en lo apeiron, que es lo ilimitado, lo indeterminado, y luego Anaxímenes, que el origen de las cosas está en el aire. Pongo en este orden a los autores porque Tales es primero, después Anaximandro es su discípulo y posteriormente Anaxímenes es discípulo de Anaximandro. Entonces, si nosotros observamos, el primer autor habla del agua, el segundo del apeirón, que es lo ilimitado y lo indeterminado, y el tercero vuelve a hablar de un elemento. Entonces, tiene sentido entenderlo de modo literal, el primer y el último autor estaban realmente hablando, tales Anaxímenes, estaban realmente hablando de elementos físicos, o no tiene sentido interpretarlo así. Entonces, para terminar, vamos a explicar esta idea de que la existencia de un lenguaje alegórico en una etapa de evolución cultural implica una forma de expresar las cosas de un modo muy distinto a lo que sería después el lenguaje, digamos, discursivo, que tiene un carácter literal, ¿no? Esto lo hemos visto ya y vamos a decir que el lenguaje como tal tiene una capacidad de expresar las cosas de un modo distinto, ¿no? Que viene dado por un carácter que se expresa en el significado mismo de la palabra que origina la palabra poesía, ¿no? Poesía viene de poiesis, y poiesis significa, en griego, poiesis es generar. Entonces, podríamos decir que el lenguaje tiene una capacidad generativa, y, y esto se puede advertir básicamente una forma de expresar las cosas que no es el lenguaje al cual estábamos acostumbrados, que es el lenguaje discursivo, que es literal, analítico, que entiende por separando los elementos, por análisis, y que tiene un carácter descriptivo, ¿no? En cambio, el lenguaje alegórico, que está más cerca de esta forma de expresar las cosas de un modo a través de la poesía, es alegórico, es decir, es figurativo, no es literal, alude a las cosas de modo indirecto a través de metáforas, comparaciones, símbolos, imágenes, y tiene un carácter sintético, es decir, extrae de un conjunto el significado, más que por separación, sintetiza el significado de algo, ¿no? Y tiene un carácter alusivo más que descriptivo, alude más que describe. Y los primeros filósofos griegos, esto por eso lo menciono, los presocráticos estaban mucho más cerca del lenguaje, del lenguaje poético que del lenguaje discursivo.